Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Son las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Jesús, el Hijo de Dios, primogénito de la creación, por el poder de su palabra, por los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, primogénito de la creación, por el poder de su palabra, por los cielos, la tierra y la luz. Levanta tus manos y dile: tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Díselo: tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Díselo otra vez: tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra. Tú eres la luz, Jesús. Nadie como tu Señor. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Tú eres la luz. Nadie más. Nadie más es nuestra luz. Llega tus manos arriba y dile: y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, oh no, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar.
luz caminar. Gracias, Señor. En tu luz caminar, Jesús. Alza tu voz y dile, Señor, no hay tinieblas. Tu luz está en mi corazón, Señor Jesús. Tú eres la luz, Jesús. No hay tinieblas en mi corazón. Puedes santificar mi vida, Señor, y ordenar mis pasos. Gracias, Jesús. Le damos un aplauso a Él. Gracias, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición de parte del Señor estar aquí de nuevo con ustedes y gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite reunirnos como iglesia en Cristo y pues aplicando lo que dice la palabra, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos unos a otros a estar conectándonos. Ahora nos congregamos por este medio, ¿verdad?, de Facebook, y estar conectándonos y exhortándonos unos a otros. ¿Sabes qué? Conéctate, mira, ven, Dios te va a bendecir esta tarde. ¿Y por qué? Pues mientras más sabemos que el día se acerca, que la venida del Señor está pronto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pues gracias a Dios que nos acompañan, sean ustedes bienvenidos. Quiero darles nada más unos breves anuncios. Quiero informarles que estas enseñanzas se transmiten por este medio de Facebook, pero también pueden, después de que se transmiten en vivo, pueden verlas en el YouTube, en el canal de Casa de Oración Milpalta YouTube. Y ahí las pueden ver, se están subiendo las enseñanzas. Ahí también pueden ver los anuncios que tenemos de todos los horarios de servicio durante la semana. Avisos también tenemos ahí. Comentamos que si alguien tiene también alguna petición de oración o alguna necesidad personal, puede comunicarse con nosotros al teléfono que aparece en pantallas. Y bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos avanzando, estamos trabajando con la ayuda de Dios y pues primeramente Dios en lo que el Señor nos tiene en casa, nos está capacitando, nos está preparando, trabajando con nuestras vidas y a Dios sea toda la gloria y la honra. Pues vamos a dar inicio con nuestra enseñanza. Yo les voy a pedir que me acompañen a orar. Vamos a poner esta enseñanza en manos del Señor y que Dios obre en nuestros corazones. Ahí donde estás, acompáñame a orar. Señor, queremos agradecerte en esta tarde por esta oportunidad que nos das de venir a tu presencia como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, el soberano Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Gracias, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, de estar aquí juntos como hermanos, porque ahí es donde desciende tu bendición y la bendición es la que enriquece y no añade tristeza, Señor. La bendición tuya, de que viene de lo alto, porque todo lo bueno, Señor, proviene de ti. Gracias, Señor. Gracias, ponemos en tus manos esta enseñanza. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Aquí estamos para que tú edifiques nuestros corazones, para que tú hables a ellos y nosotros aprendamos a llevar una vida conforme a tu palabra y el carácter de tu Hijo Jesucristo se refleje en nosotros. Sigamos las pisadas de nuestro Maestro, nuestro amado Señor. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el tema de hoy se llama Una vida conforme a la palabra. Así se llama el tema. Y quiero decirles que, pues, vamos a continuar con la carta de Santiago. Acompáñenme a Santiago capítulo 1, versículo 19. Y antes de dar inicio con esta enseñanza,
de Santiago 1:19, yo quiero comentarles algo muy importante con respecto a esto. No olvidemos que el apóstol Santiago, en los versículos anteriores, el 18, el 17 y el 16, Santiago acaba de decirles a los oyentes, a la iglesia, que Dios les ha dado el nacimiento espiritual. En el 18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, esa palabra de verdad es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que produce el evangelio de Cristo, la sana doctrina, nacer de nuevo. Por eso qué importante es que en una congregación se predique la sana doctrina, la palabra de verdad, porque Él hará nacer a la gente de nuevo en el Espíritu. Pero ahora Santiago les dice que deben vivir según dicha palabra. O sea que lo que se está diciendo en la palabra se debe de vivir, ya sea que les llegue en forma escrita o en forma hablada. De alguna o de otra manera les llegaba la palabra de Dios a los creyentes en aquel tiempo que estaban padeciendo esta situación. Y dicha palabra, hermanos, ha sido plantada en sus corazones de ellos. ¿Para qué? Para salvarlos. Y es lo mismo que hoy está pasando. Por eso entra Santiago en el versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Acompáñenme, por favor. Dice Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira, tardo para hablar, dice, porque la ira del hombre no obra, ¿qué? La justicia de Dios. Ok, ¿qué está haciendo Santiago aquí? De entrada, cuando dice, por esto, mis amados hermanos, Santiago nos muestra el cariño, el amor y el afecto que tenía a la iglesia de Jesucristo, a sus hermanos en Cristo. Y les dice, todo hombre sea pronto para oír. Esto Santiago se está refiriendo a que ellos fueran prestos para escuchar lo que Dios hablaba a través de Santiago o a través de las Escrituras. Santiago era un apóstol de Jesucristo, era un siervo de Jesucristo, era el medio hermano, fue más bien el hermano de Jesucristo. Entonces, Santiago, cuando caminó junto con Jesús, tenía que haber aprendido a escuchar también la voz del Señor a través de Cristo Jesús. Y yo quiero decirte que escuchar, pues, es difícil de dominar, ya que significa que tú centres tu interés en la persona que está hablando. Mira que a nosotros como esposos nos cuesta trabajo a veces escuchar a nuestras esposas, centrarnos ahí en lo que ellas nos quieren decir. Y cuesta mucho trabajo, y más ahorita, porque, híjole, a veces escuchamos más al celular que a la esposa o que a los hijos. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a escucharlo a Él, que centremos todo nuestro interés en escuchar lo que dice Dios, como en esta noche, ¿verdad? Estamos dejando a un lado todo y nos estamos centrando para escuchar la palabra del Señor. Escuchar, hermanos, es el arte de cerrar nuestra propia boca y de abrir los oídos. Y también nuestro corazón, estarlo abierto. Escuchar es también, hermanos, amar al prójimo como a uno mismo. ¿Sí se han dado cuenta que cuando vamos a orar Dios nos escucha? Ahora también nosotros debemos de aprender a escuchar a Dios por medio de su palabra. Y también debemos de aprender a escuchar a nuestro prójimo que está alrededor de nosotros en casa, en el trabajo o en la calle donde vayamos. Tenemos que aprender a escuchar a otros. Y a veces te van a decir sus preocupaciones, te van a decir sus problemas. Pero quiero decirte que es importante que nosotros aprendamos a escucharlos. Salomón escribió en los Proverbios algo muy importante con respecto a prestar atención para escuchar, prestar todo el interés para escuchar a la persona que habla. Acompáñenme a Proverbios capítulo 8, 32 al 35, por favor. Proverbios 8, 32 al 35. Dice así: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Fíjense, oiga
y después que guarden los caminos, o sea, que se obedezcan. Y dice, atender el consejo. Es lo que nos está pidiendo, que atendamos el consejo y que seamos sabios, dice, y no lo menospreciemos. Versículo 34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Aquí está hablando la sabiduría. Dios está usando la idea de Salomón para escribir esto, pero Salomón está refiriéndose a la sabiduría. Y como sabemos que la sabiduría personificada en Cristo Jesús. Porque el que halle la sabiduría hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Estar prestos, prontos para escuchar primeramente a Dios, hermanos. Cada que Dios nos da un día de vida, tenemos que ir a escuchar a Dios. Tenemos que ir a orar dándole gracias por este día, pero después tenemos, Señor, háblame, y abrir su palabra y escuchar su enseñanza. A veces Dios te va a decir, no, pon tal predicación y escúchala. Y Dios te va a hablar a través de la predicación, de escuchar a otro predicador de sana doctrina. Y aquí es ahorita lo que estamos nosotros poniendo por obra, aprender a escuchar, ser prestos. Y esto es lo que también Jesús le pidió, ¿se acuerdan? A la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y de la Odisea, que son mencionadas en el Apocalipsis. Les dijo que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo que Jesús les decía. Y la iglesia está constituida por hombres y mujeres, por familias, creyentes. Nosotros tenemos que estar prestos, prontos para oír la voz de Dios. Y dice ahí Santiago, regreso a Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Cuando Santiago dice que debemos de ser tardos para hablar, nos está pidiendo que hagamos como un voto de silencio. Decir, a ver, me voy a callar y voy a escuchar bien a la persona que me está hablando. Santiago desea que seamos sabios al hablar. ¿Por qué? Porque en el mucho hablar no faltará el pecado. Y nos cuesta trabajo ejercitarnos en esta parte, hermanos. ¿Por qué? Porque está hablando la otra persona y nosotros también queremos estar hablando. Y no, tenemos que hacer un voto de decir, a ver, me voy a callar, voy a escucharlo hasta que él también diga, ¿sabes qué? Mira, esto y esto y esto el otro. Ya lo escucho y entonces cuando ya escucho todo, lo que trae y lo que me dice, voy a poder saber darle un buen consejo conforme a la palabra de Dios. Dice Proverbios 10:19. Acompáñenme, por favor. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Fíjense, en las muchas palabras no falta el pecado. Y sí es cierto. A veces llegamos a hablar y hablar y hablar, y ya ve cuando nos damos cuenta, a veces hablamos cosas que no edifican. Pedro dijo claramente, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Fíjense bien, aquí hay un principio que aplica a nosotros. Cuando yo me estoy llenando de la palabra de Dios, yo voy a ser guiado y llevado por el Espíritu Santo a obedecer la palabra de Dios. Son esos impulsos del Espíritu que te llevan a obedecer la palabra de Dios. Y cuando tú estás hablando y hablas la palabra de Dios, ¿qué crees? La gente que está escuchando va a poder hacer una diferencia entre lo santo y lo profano. Pero si tú no hablas la palabra de Dios, ¿cómo la gente se va a dar cuenta si en su vida está viviendo en santidad o está viviendo en impureza? Qué importante es nosotros también ser tardos para hablar, escuchar la palabra y después escuchar al que está hablando y después saber dar el consejo sabio de la palabra. Para que pueda diferenciar esa persona entre lo santo y lo profano en su vida. Pero si no hablamos la palabra de Dios, pues entonces hablaremos cosas que no edifican. Dice, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay que aprender a refrenar nuestros labios. No somos perfectos, amados hermanos, pero mientras más nos ejercitamos, ¿qué creen? Esto nos va a llevar a madurar. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que salgan palabras, ¿sí?, ociosas,
Y la Biblia dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, tenemos que dar cuentas. Porque las palabras descuidadas continuamente acompañan a veces hasta un arranque de ira. Y por eso se dice Santiago que debemos de ser tardos para irarnos. Santiago también nos pide que sepamos contenernos, hermanos, cuando estamos enojados. ¿Por qué? Porque vamos a rendir cuentas de lo que hablamos. ¿Sí se han dado cuenta que cuando estamos enojados llegamos a decir palabras que destruyen, que dañan, que hieren, que lastiman a nuestro prójimo? Acompáñenme por favor a Proverbios 14, 29. Proverbios capítulo 14, versículo 29. Dice así: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Quién? El que tarda en airarse. O sea, que está entendiendo, no voy a hablar, no me voy a enojar, y no me estén diciendo lo que me estén diciendo, no me voy a enojar. Dice, mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. El que ya se impacienta en su espíritu. No, es que el otro, es que esto, es que allá, es que aquí, es que tú. No. Tenemos que aprender a ser tardos para airarnos. No olvidemos, hermanos, que la ira es pecado. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Colosas claramente, ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Colosenses 3, 8. Pero ahora dice, dejar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuándo salen palabras deshonestas de vuestra boca? Pues cuando estamos enojados y airados es cuando más salen las situaciones. Sale lo malo. La ira del hombre, hermanos, no produce la vida justa que Dios quiere. Y quiero decirte que eso nos estorba en nuestras oraciones. El que de nosotros salgan palabras que ofenden, que lastiman, que hieren, eso estorba nuestras oraciones. Pablo se lo enseñó a Timoteo claramente. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 2, 8. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El hombre que ora con ira y contienda, ¿sabes qué es lo que ha hecho? Le ha dado oportunidad al diablo. Y Pablo dice que no demos lugar al diablo. Acompáñame a Efesios 4:26, por favor, y 27. Efesios 4:26 y 27. Dice así, se los voy a leer en otra versión. Enójese, pero no peque. Reconcíliese antes de que el sol se ponga y no dé lugar al diablo. Qué importante es nosotros darnos cuenta que si nosotros nos enojamos por muchas situaciones tan sencillas, entonces ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente reconciliarnos antes de que el sol se ponga, para que no le demos lugar al diablo, cavidad acá en la mente al enemigo. Por eso el creyente debe de aprender a controlar su temperamento, a orar pidiendo sabiduría, a obedecer la ley de Dios como lo menciona Santiago en los siguientes versículos. Santiago 1, 21 y 22. Vamos a leer el 21, dice. Por lo cual, dice Santiago, le está hablando a la iglesia, ya les digo que todo hombre sea tardo para hablar, es pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es verdad, la ira del hombre es una obra de la carne, y ahí en la obra de la carne no puede operar la justicia divina de Dios. La justicia de Dios es espiritual, y la carne contra el espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisierais, dice Pablo. Por eso es que cuando tú te enojas y todo, tú no estás y empiezas a hablar palabras
que dices, no, pero es que aquí se tienen que hacer las cosas como yo digo, en orden, porque la Biblia lo dice. Discúlpame, pero no es la actitud o el espíritu correcto, el espíritu afable con el que tienes que pedir las cosas. Dios nos pide que tengamos un espíritu afable y está trabajando con nosotros, amados hermanos, para que aprendamos a hacer lo correcto. No demos lugar al diablo. Por eso dice Santiago, ahí en versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago está siendo muy claro que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Desechar toda inmundicia. Cuando dice que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia, está hablando que nos despojemos. Yo me tengo que despojar de toda aquella impureza moral y de toda aquella malicia que es aquella vana manera de vivir en la que vivía anteriormente antes de venir al Señor. Yo soy responsable de mi vida. Yo soy responsable de aprender a correr la carrera conforme a estas reglas. Tengo que aprender a desechar, a despojarme de toda impureza moral, de esos malos pensamientos que vienen a mi mente. No es pecado que lleguen a tu mente, pecado es que te los creas y los hagas. Y cuando llegan a tu mente, ¿qué tienes que hacer? Tomar el escudo de la fe y la espada del Espíritu. ¿Para qué? Para apagar los dardos de fuego del maligno. Como dice Pablo a los Corintios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo se lo dice a la iglesia de Filipos: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna o algo digno de alabanza, en esto pensar. De esa manera deshacemos las obras del enemigo, la inmundicia, la malicia que vienen a querer estorbar nuestro caminar como creyentes. Por eso Pablo le dijo a los efesios claramente que dejaran esa manera de vivir. Los efesios estaban empezando a manifestar esa vieja manera de vivir ya estando en Cristo. Como a veces nosotros, si nos descuidamos, también podemos manifestar la vieja manera de vivir. Nos enojamos, nos airamos, les decimos de cosas a los demás, y cuando vemos ya pecamos contra Dios. Y no desechamos inmundicia, suciedad moral, ni maldad tampoco, porque a veces dice, sale de nuestra boca lo feo, porque del corazón salen los hurtos, los adulterios, las cosas malas. Miren lo que le dijo Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, a la vieja manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. El viejo hombre en Cristo Jesús está viciado, es vicioso a estar haciendo sus deseos engañosos. Dijéramos nosotros sus obras macabras, ¿no? Pero son deseos de la carne engañosos, concupiscencias o pasiones o intensos deseos desordenados, que te seducen y te arrastran a pecar contra Dios. Pero dice, les da el consejo el apóstol Pablo, fíjense. Pablo era un hombre que había aprendido a desechar la inmundicia y abundancia de malicia en su vida. Por eso Dios lo está usando para dar este consejo. Y Pablo manifestaba la autoridad de Dios con justa autoridad. Pablo tenía la calidad moral para estar diciendo en el 23, y renuévense en el espíritu de su mente. O sea, cambien su manera de pensar y cambiará su manera de hablar, de ver, de oír, de actuar. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Eso es lo que Pablo nos está pidiendo a nosotros, que nos despojemos de toda suciedad moral y de toda maldad, de todo el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y tenemos que aprender a observar en qué áreas de nuestra vida estamos permitiendo que se manifieste todo eso. ¿Para qué? Para que desechemos, nos despojemos de todo eso.
Y dice Pablo, regreso a Santiago, Santiago 1:21, por favor. Dice, y recibir ahora con mansedumbre la palabra implantada. ¿Se dan cuenta cómo primero nos dice que nos desechemos de eso? ¿Sabes cómo nos desechamos de eso? Te lo voy a decir. Con el arrepentimiento. Reconociendo que estamos pensando, hablando y actuando mal. Pecando contra Dios y contra nuestro prójimo. Y vamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y le pedimos perdón a nuestro prójimo. Y entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí, ya tomamos la actitud de recibir con mansedumbre la palabra implantada. Santiago nos está pidiendo que aceptemos favorablemente lo que es correcto y adecuado con humildad. Eso es lo que Santiago nos está pidiendo. Y esto fue lo que Dios le dijo a su pueblo por medio del profeta Isaías. Acompáñenme a Isaías, por favor, capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, 2. Dice así Isaías 66, 2. Dice, Dios está hablando al pueblo, fíjense cómo, imagínense nada más cómo estaba la condición del pueblo para que Dios le estuviera hablando esto. Es lo mismo que Dios está usando la vida de Santiago para hablarle a su iglesia en aquel entonces y hablarnos a nosotros en este tiempo. Y le dice ahí, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. No dice Isaías, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde ¿de qué? De espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Se dan cuenta cómo Dios está viendo el corazón? Miraré a aquel que es pobre y humilde ¿de qué? De espíritu. Un pobre de corazón es aquel que reconoce su grande necesidad de Dios y que reconoce su pequeñez y su condición de que en cualquier momento que se pueda descuidar, peca contra Dios. Mira, reconoce que somos polvo, que somos pecadores delante de Dios. Ahora ya regenerados por la gracia y la misericordia de Dios y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, si no nos cuidamos, podemos estar pecando contra Dios. Pero Dios dice que mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cómo estamos recibiendo la enseñanza esta noche? ¿Con mansedumbre o nada más por cumplir? Algunos dijeran, pues ya para que el pastor no vaya a decir que nos conectamos y ahí le ponemos, ¿no? Live. No, es tu relación con Dios. Tú tienes que aprender a ir a Dios. Y si Dios te llama y te llama a que vayas con Él por medio de estar conectado en estas enseñanzas, gloria a Dios, tú estás entendiendo y madurando en la voluntad de Dios. Y estás recibiendo con mansedumbre la palabra implantada. Y dice Santiago, ¿por qué? ¿Por qué Dios Santiago? Regreso a Santiago 1:21. Dice, porque al recibir con mansedumbre la palabra implantada, dice, la cual puede salvar nuestras almas. ¿A qué se está refiriendo Santiago cuando dice que la cual puede salvar nuestras almas? Es decir, que la palabra de Dios, hermano, cuando es fielmente proclamada y también cuando es fielmente escuchada con humildad y con atención, puede salvar a quien la oye. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas, porque es viva y es eficaz, es activa la palabra de Dios. Acompáñame a Hebreos capítulo 4, versículo 12. El escritor de Hebreos se lo dijo a la iglesia, le dijo claramente ahí, Hebreos 4, 12. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir? Tiene vida y vida espiritual y es activa, ¿sí? Ahí produce algo. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y sabes qué hace la palabra de Dios? Discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios nos hace ver cuando estamos teniendo malos pensamientos. La palabra de Dios nos hace ver cuando estamos teniendo malas intenciones con que hacemos las cosas. ¿Ven por qué es viva y eficaz? Ahora, ¿para qué no lo hace ver? Para que corrijamos, no nos quedemos ahí. Por eso dice, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí, fíjense bien, cuando Santiago habla en Santiago capítulo 1, versículo 21,
cuando dice ahí claramente que puede salvar, Santiago está utilizando el verbo salvar. Este verbo implica no solamente la salvación del alma, hermanos, sino la restauración de toda una vida. ¿A cuántos hasta el día de hoy Dios los sigue restaurando con su palabra? ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén, hermanos, porque hasta el día de hoy Dios me sigue restaurando con su palabra. Ya me dio la salvación y la vida eterna hace 13 años, que yo me arrepentí por la gracia y la misericordia de Dios, y que me hizo Él de su palabra nacer de nuevo. Pero de ahí para acá, ¿qué crees? Que la palabra, sí, realmente lo que está haciendo es restaurar mi vida constantemente. Mientras más yo me exponga a la palabra, la escuche con humildad, la reciba, me va a ayudar a salvar mi alma. ¿A qué? A librarme de no pecar contra Dios. Voy a poner un ejemplo claro también de cómo Dios, aparte de que salva, la palabra de Dios, el verbo salvar implica no solamente la salvación del alma, sino la restauración de la vida. Por ejemplo, cuando Jesús sanó a la mujer que había sufrido un flujo de sangre durante 12 años. Vayamos a ver qué es lo que le dijo ahí en Marcos capítulo 5, versículo 34, por favor. Marcos 5, 34. Dice así: y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer llevaba 12 años con esa enfermedad, y no nada más le dio sanidad, le dio salvación también. Por consiguiente, podemos entender que la palabra salvar significa hacer que la persona vuelva íntegra y completa en todo. ¡Qué tremendo! Por eso cantábamos en la alabanza: por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Por el poder de su palabra, hermanos. La palabra de Dios es tan poderosa que tiene el poder para cambiar nuestras vidas, salvarnos y reformarnos, restaurarnos, no reformarnos, restaurarnos. No olvidemos, hermanos, que no es suficiente con recibir la palabra implantada, hemos también de obedecerla. Por eso Santiago dice en el versículo 22, Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Qué está diciendo Santiago? Ahora está diciendo que para ser hacedores de la palabra debemos de prestar también atención, ¿sí? Y es una atención diligente, hermanos. ¿Para qué? Para no ser engañados a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la fe verdadera siempre es activa. Se tiene que ver con tus hechos. Por decir, voy a poner un ejemplo. En tu diario de vivir, tú has leído muchas veces que la Escritura dice: haced bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sí es cierto. Ahora, en el diario de vivir, si Dios permite que se te acerque una persona o un niño de los que están pidiendo monedas, ¿qué vas a hacer? Y tú pasas como a veces nos ponemos en la posición del samaritano, la parábola del buen samaritano, ¿no? Pasó el sacerdote, pasó el levita y pasó el otro, se me fue el nombre del otro. Y hasta que llegó el samaritano y lo vio ahí. Quiero decirte que es nuestra responsabilidad delante de los ojos de Dios cuando vemos certeramente la necesidad del prójimo. Dios te va a hacer ver la necesidad de tu prójimo. Y ahí es donde tú tienes que tomar la decisión si quieres ser hacedor de la palabra o quieres ser nada más oidor olvidadizo. Y eso estoy poniendo un ejemplo en el dar una moneda a una persona en la calle.
Dios te va a poner ver la necesidad de tu prójimo en tu casa, de tu esposa y de tus hijos. Tú decides ser hacedor de la palabra, dándoles el consejo sabio, como dice Pablo. Dice que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría y con mansedumbre. Y si tú ves que está fallando mal en alguna de las necesidades tiene tu hijo, o tu hija, o tu esposa, o el esposo, ¿qué tienes que hacer? Tú decides si quieres ser hacedor de la palabra o quieres ser oidor olvidadizo. Es más, te voy a poner un ejemplo. Tú y yo decidimos si queremos ser hacedores de la palabra, como dice Hebreos, la carta a los Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y exhortándonos unos a otros en tanto que el día se acerca. Yo decido, si yo me congrego ahorita por línea, por Facebook, mira, yo te voy a decir una cosa, entonces yo estoy siendo hacedor de la palabra. Pero si yo no me quiero conectar porque me ocupan más otras cosas y no he organizado el tiempo para darme un tiempo a estar con la presencia de Dios y con mis hermanos por este medio, entonces pues yo quiero ser nada más un oidor de la palabra. Y entonces nuestra fe no es una fe verdadera, no es una fe activa, es una fe falsa, una fe pasiva. Te dices o nos decimos ser cristianos, pero nuestros hechos lo niegan. Miren, acompáñenme a primera carta de Juan, hablando sobre el mandamiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Primera de Juan 3:18. Nosotros decidimos si obedecemos este mandamiento o no. Es personal. Dice ahí primera de Juan 3:18. Hijitos míos, Juan le está hablando a la iglesia, a los hermanos en Cristo, a los pequeños espirituales. Les dice, los está instruyendo. Miren, pero ¿se dan cuenta cómo Juan los está amando? Juan veía en ellos algo que por eso les tenía la carga en el corazón, que Dios le puso el querer como el hacer para instruirlos con amor y con toda sabiduría. Y les dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Juan se daba cuenta que en la congregación había quienes estaban diciendo que se amaban, pero nada más de lengua, de palabra. Por eso les dice Juan, que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, si tú dices que amas a tu prójimo, demuéstraselo. Demuéstraselo. Con tu manera de vivir, demuéstraselo que lo amas. Ayúdalo. Y entonces te vuelves un hacedor de la palabra de Dios. Y no eres un oidor olvidadizo. Y evitas engañarte a ti mismo. Pero si tú escuchas la palabra, escuchas las predicaciones del pastor Chuy Olivares, de Armando Alducin, y escuchas las predicaciones de Juan, sepa pues cuál predicador, ¿no? Pero por ahí voy, ¿no? Y de sana doctrina, pero si no somos hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros, ¿quién? Mismos. Santiago lo está diciendo, estoy cayendo en un autoengaño, en una autoconfianza. Voy con Santiago capítulo 1, versículo 23 y 24. Sigamos avanzando lo que nos dice Santiago. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, fíjense, ahora Santiago va a utilizar una ilustración. Dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Qué está haciendo Santiago aquí, hermanos? Santiago está utilizando la ilustración de un espejo. Ahora, quiero decirles que en aquel entonces los espejos no son como los que tenemos ahorita de pared. En aquel entonces los espejos para ellos era una charola de plata y la ponían sobre la mesa y ellos agarraban y se agachaban así para medio verse más o menos cómo estaban ellos. Y no se veían bien así con claridad. Entonces Santiago utiliza la ilustración del espejo
para hacer una comparación, hermanos. ¿Por qué? Porque la persona que se mira en el espejo para ver su propia imagen y rápidamente se le olvida, es como la persona que escucha la proclamación de la palabra de Dios, pero no responde a ella. ¿Te ha pasado de repente que a veces en la mañana, cuando te avientas la oración, la oración veloz? Señor, gracias, 1, 2, 3 por todos mis amigos, amén, vámonos, deja paso al espejo, ahí nos vemos, ya como que medio te agarras, y ahí nos vemos, vámonos, porque ya se me hizo tarde para entrar al trabajo. Y te olvidas ya, en cuanto te volteas del espejo, te quitas, ya te olvidaste cómo eras. Ya ni te diste cuenta si te salió un barrito, ya no te apreciaste, ya no dijiste, Señor, gracias, Señor, por la oportunidad que me das de despertar, aunque sea, pues así como estoy, gracias a ti, Padre. Pero te ves rápidamente y ya después inmediatamente te das la vuelta y te olvidas cómo eres. Y así es la persona, hermanos, que escucha la proclamación de la palabra de Dios y no responde a ella. Versículo 25, fíjese bien. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense, aquí da un principio Santiago, mirar atentamente. ¿Sí? ¿En qué vamos a mirar atentamente? En la perfecta ley. Esto hace que el lector, el que está escuchando, esté así como cuando aquellos que iban a mirarse ahí, a ver si se alcanzaban a ver con más claridad en el espejo en aquel entonces, si se agachaban. Bueno, así tú y yo tenemos que estar mirando atentamente, prestando toda la atención a escudriñar las escrituras. Hace unos días, hace como 2 días, yo aquí afuera de la casa, pusimos una hamaca. Sí saben lo que ubican, ¿verdad? Lo que es una hamaca, gracias a Dios. Algunos, lo comento porque hay algunos que a lo mejor no lo puedan ubicar. Una hamaca de las que se cuelgan así de un lado y del otro y ya es de pura tejido como de hilo y ya te subes a ella y ahí estás y te estás así como que arrullando un poquito así. Yo me subí ahí, ahora sí que me eché a la hamaca y estaba yo acostado ahí de brazos así cruzados. Y estaba yo meditando en este pasaje, en estas escrituras, recordando estos versículos. Y yo estaba así, hasta tenía mi mente así como que concentrada en todo, diciendo, el versículo que Santiago va a hablar, dice que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado, dice Santiago, será feliz, será dichoso, será divinamente prosperado y favorecido por Dios. Y así estaba yo, hermanos, tratando de recordar estos pasajes, de meditar en ellos. Orgulloso y del suelo. La palabra de Dios convierte tu alma, te hace sabio, a ti que eres sencillo, que dices, Señor, yo necesito de tu ayuda para poder salir adelante en medio de esta situación que estamos viviendo. Necesito de tu sabiduría, ayúdame, Señor. Y de veras, el salmista lo dijo, acompáñame al Salmo 19:7, por favor. Salmo 19:7. Dice así, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjense, convierte nuestra alma la ley de Jehová. Cuando la recibimos con mansedumbre, cuando nos despojamos de toda inmundicia y abundancia de malicia y recibimos con mansedumbre la palabra de Dios, entonces la ponemos atención a ella, la miramos atentamente la palabra de Dios y entonces nos damos a la tarea de ser hacedores de ella, va a convertir nuestra alma.
Y dice ahí el salmista, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Pues ¿por qué? Porque cuando tú recibes la palabra, como Santiago nos está pidiendo, con toda humildad, y la ponemos por obra, te voy a decir, eso da testimonio de Jehová en nosotros, de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y eso nos lleva a nosotros a ser sabios. ¿Por qué? Porque estamos tomando una actitud sencilla de decir, Señor, necesito que cambies mi vida, que ordenes mis pasos con tu palabra para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí, Padre. Y es perfecta esta ley, es tan perfecta. Y te preguntarás por qué es perfecta. ¿Por qué la ley de Dios es perfecta? Ah, porque la ley de Dios, quiero decirte, ¿sí? Da libertad, hermano. Y solo ella hace que el hombre pueda ser realmente libre de la esclavitud del pecado y del egoísmo, y de la codicia y de la avaricia, y de la inmundicia y de la maldad, y de todo pecado que Jehová aborrece. ¿Se acuerdan cuando Jesús le estaba hablando en Juan capítulo 8, versículo 31 al 36? Acompáñame, mira, cómo Jesús claramente les habla, ¿sí? Les habla sobre la ley de Jehová que es perfecta, sobre la palabra de Dios. Juan 8, 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le dijo Jesús? A los judíos que habían creído en él. Fíjense, ya habían creído los judíos, algunos en Jesús. ¿Qué les dijo? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Como diciéndoles, ¿no? Si ustedes miran atentamente en la perfecta ley de Dios y perseveran en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedor de ella, serán bienaventurados. O sea, serán mis discípulos. Y les dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará que libres. Jesús veía que ellos estaban siendo esclavos de la mentira. Y por eso les dijo esto. Y les respondieron, fíjense cómo actúan estos hombres, le responden, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. Yo quiero decirte que Dios siempre quiere llevarnos a vivir en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Pablo se lo dijo a la iglesia de los Gálatas, le dijo, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. ¿Cómo yo puedo estar pues firme en la libertad con que Cristo me ha hecho libres? Cuando persevero en la palabra de Dios, cuando miro atentamente en la perfecta ley de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino que me esfuerzo en ser hacedor de la palabra. Y entonces, ¿cuál es la bienaventuranza, la felicidad y la dicha que me trae? Que ando libre del pecado. Que el pecado no me gobierna, no se enseñorea de mi vida. No estoy diciendo, hermanos, que nunca llego a pecar, pero en el momento que llego a pecar, inmediatamente me doy cuenta y digo, no, esto yo me llevó a pecar contra Dios y ahora voy y me voy a arrepentir delante de Dios y le voy a decir, Señor, perdóname, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos, Señor, de envidia, de a lo mejor de orgullo, pero Señor, hoy me enderezo, ayúdame por misericordia. Y ahí estás aprendiendo a mirar atentamente en la perfecta ley de Dios. Y Señor, sí, yo me dejé seducir y arrastrar en este momento, Padre, pero tu palabra me dice, Señor, que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad, Señor. Y también tu palabra me dice que me fortalezca en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. Y es ahí donde tú estás mirando atentamente la perfecta ley de Dios. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Te vuelves un hacedor y conforme más lo practicas, te voy a decir algo, más vas a vivir en santidad, vas a experimentar cómo Dios te guarda, porque Dios guarda al justo de la caída también. La Biblia lo dice, que Él librará al justo en el día de la prueba. Y te libra. Ahora, es lo que
Jesús les dice a estos hombres judíos está bien claro. Ellos tenían la ley de Dios, pero sabes, ellos no la recibían con mansedumbre. Y cuando la oían, se olvidaban de permanecer en ella. Eran como ese hombre que se veía en el espejo natural su rostro y se agarraba y se iba. Así eran esos judíos. No permanecían en ella para hacerla y verdaderamente ser libres de todo el engaño y el pecado con el que vivían. Nada más si tú le sigues leyendo ahí en ese capítulo, te vas a dar cuenta que lo querían matar a Jesús. Y decían que eran hijos de Abraham. Yo nunca he leído en la Biblia que Abraham haya querido matar a uno de sus hermanos o a su prójimo. Y estos judíos sí. Bueno, que a nosotros no nos pase eso. Hoy ya no matamos así con un puñal. Hoy matamos a veces, como dijo Jesús, ¿no? A veces hasta con el resentimiento y el odio matamos al prójimo. Y no conforme a eso, hasta con palabras. Lo estamos matando y lo estamos ahí atormentando. Y Dios quiere que nosotros dejemos esa vieja manera de vivir, que miremos atentamente en la perfecta ley, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. ¿Por qué? Porque si perseveramos en la palabra, entonces seremos bienaventurados, seremos dichosos, felices, tendremos el favor divino en nuestras vidas, se va a manifestar. Y voy avanzando con Santiago, versículo 26, ya casi terminamos. Santiago 1:26. Dice ahí, si alguno se cree religioso entre nosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ahora, ¿qué hace Santiago? Santiago habla de un miembro tan pequeño, pero que ese miembro cuando se desata es como una chispita de fuego en un bosque que lo incendia todo. Así es la lengua, cuando no está frenada. Porque quiero decirte que una lengua sin freno es solo un ejemplo de una religión inútil. Podemos decirnos cristianos, podemos decirnos que estamos en la sana doctrina, que somos de tal congregación, bajo tal ministerio, que nuestro pastor es fulano de tal, podemos decir eso, pero ¿de qué nos sirve si no somos hacedores de la palabra? De nada nos sirve, hermanos. Y dice ahí, lo mismo es con cualquier conducta no conforme a la palabra de Dios. Es una fe falsa, es una religión falsa. Se engaña el corazón. Nosotros mismos lo estamos engañando. ¿Por qué? Porque no queremos correr conforme a las reglas. ¿Y cuál es la regla que hoy nos está poniendo? Que verdaderamente nosotros llevemos una vida conforme a la palabra. Que nos esforcemos y seamos valientes. ¿Que te vas a caer en algún momento al estarte esforzando? Pues sí, pero ve con Dios. La Biblia dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a ti correrá el justo y tú lo levantarás, el Señor te levantará de nuevo. ¿Cómo te levanta el Señor? Con el poder de su palabra. El poder de la palabra de Dios es tan poderoso que nos levanta de toda caída. Dice el versículo 27, con esto vamos terminando, dice. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es lo que nos deja ver aquí Santiago? Que lo que Dios busca es esa clase de vida de piedad. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. ¿Qué es ejercitarse en la piedad? Es estar de la palabra de Dios, ayudando a mi prójimo cuando tiene necesidad. Visitarlo cuando hay necesidad. Eso es lo que Santiago me está diciendo. Que visite a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora, pues tengo que esforzarme, tengo que darme un tiempo para cumplir esto. Ahora, Dios mira la intención de mi corazón y cuando Dios la mira, te voy a decir algo. Dios me da la sabiduría para acomodar los tiempos y aplicar este principio. Dios está buscando este tipo de piedad práctica, que se muestre un interés compasivo hacia los demás y que mantiene una vida propia limpia, que se guarda de pecado. Esto es ser hacedor de la palabra. Pero tú lo decides, hermano, tú decides estar corriendo conforme a las reglas el día de hoy. Tú decides nada más si te conectas así rápido y luego te desconectas de aquí
de la enseñanza. Tú lo decides, o sea, es algo personal. Mira, si lo es porque nos damos cuenta y porque Dios nos da discernimiento para verlo. Ahora, no es que estemos nosotros enojados, no, al final de cuentas, si tú quieres aprender a llevar una relación sincera con Dios, qué bueno, gracias a Dios. Yo quiero decirte que Dios te va a madurar, que vas a ser un hombre conforme a la piedad de Dios, conforme a su palabra. Se va a manifestar la gloria de Dios en tu vida, tu familia va a ser así, una familia gloriosa, bendecida por Dios. Pero si tú te engañas a ti mismo siendo oidor olvidadizo, pues eres tú con Dios. Al final de cuentas, pues la carrera en Cristo es personal, hermanos. Pero cuando estamos en el mismo sentir, quiero decirte algo, cuando andamos en el mismo sentir y andamos corriendo, cuando escuchamos la predicación, nos edifica. Y entonces, ¿qué sucede? Haz de cuenta como si nos tomáramos del brazo y empezamos a correr juntos la carrera. Estamos unidos por un mismo espíritu. Andamos en la carrera. ¿Y qué crees? Eso nos da fuerza. Eso nos da testimonio. Eso da testimonio a nuestra sociedad. Eso da testimonio en el trabajo donde andamos. Y entonces, ¿qué sucede? Estamos nosotros siendo hacedores ¿de qué? De la palabra. Y deberíamos de poner nuestra propia fe a prueba, hermanos, con algunas preguntas. Miren, vamos a hacer esta pregunta. Vamos a ver si somos hacedores de la palabra o somos oidores olvidadizos. Ahí va la primera, ¿eh? Leo la Biblia con humildad y deseo dejar que Dios me reprenda, me enseñe y me cambie. 2. Siguiente pregunta. ¿Tengo deseos de refrenar mi lengua? Siguiente pregunta. ¿Justifico mi mal temperamento? Siguiente pregunta. ¿Cómo reacciono si alguien me cuenta un chiste de color? ¿Me río o me pongo serio? Siguiente pregunta. ¿Se manifiesta en mi fe actos de bondad? De esta manera nosotros nos vamos a dar cuenta si estamos siendo hacedores de la palabra o nada más estamos siendo oidores o olvidadizos. Dios nos deja ver que estamos ahí, quién sí, quién no. No, pues Dios nos deja ver quiénes sí están siendo hacedores y quiénes están siendo oidores olvidadizos. Dios no está viendo la cantidad, ¿eh? Dios está viendo ¿qué? Tu corazón, amado hermano. Eso está viendo Dios. De la pandemia y todavía te quiero comentar algo. O sea, a mí me da gusto porque Dios está trabajando con la iglesia. La está limpiando. Sí, porque no están caminando conforme a la piedad. Señor, ¿quién podrá soportarla? Pero ¿sabes qué dijo él? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así es, mis amados hermanos. ¿A quién iremos? O corremos conforme a la palabra de Dios, o mejor no correr. Mira, Dios no se va a enojar contigo. Dios sabes qué es lo único que va a hacer. Si nosotros no queremos correr conforme a su palabra,
nos va a que vivamos como nosotros deseamos. Pero nunca olvides que Dios te habló esta enseñanza, de que aprendamos a correr conforme a su palabra, que seamos hacedores de su palabra y de hoy en adelante no seamos oidores olvidadizos. Dios nos ama y porque nos ama nos está dando esta enseñanza. Dios quiere que lleguemos a la meta. Seguimos conforme a la regla, no busca ser descalificado. Si yo me esfuerzo por ser hacedor de la palabra, voy a alcanzar, tarde o temprano voy a alcanzar la meta. No somos perfectos, pero quiero decirte algo. En cada área de tu vida donde Dios te está mostrando el desorden, esfuérzate por ser hacedor de la palabra, ordenando esa área de tu vida con la palabra de Dios. Y Dios te va a bendecir. Señor, queremos dar gracias en esta noche. Estamos agradecidos con lo que tú nos estás hablando, Padre. Tú nos estás diciendo que todo hombre, Señor, sea pronto para oír tu palabra. Porque cuando ejercitamos el ser prontos para oír tu palabra, podemos ser prontos para oír a nuestro prójimo, para escucharlo cuando tiene deseo y la necesidad de hablarnos. Y dice que vamos a ser también tardos para hablar y también tardos para airarnos. Y de esa manera evitaremos, Señor, que nosotros la ira no nos gane, sino que tu justicia se manifieste. Y también, Señor, tú nos estás hablando que aprendamos a desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, con el arrepentimiento, reconociendo nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, nuestras malas actitudes, Señor, delante de ti. Perdónanos, perdónanos, mi Señor y Salvador Jesucristo. Límpianos. Hoy nos despojarnos de toda inmundicia, de malicia. Y hoy, Señor, hoy nos humillamos delante de ti y queremos recibir con mansedumbre esta palabra que tú nos estás hablando. De que aprendamos a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Que aprendamos a mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseveremos en ella para que seamos felices, dichosos, sumamente bendecidos y favorecidos por tu gracia divina, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra, Padre. Que de hoy en adelante, Señor, sigamos esforzándonos y siendo valientes, buscándote a ti, Señor, buscando también amarte a ti y amar a nuestro prójimo cuando lo pongas en nuestro camino y cuando permitas que veamos la necesidad de nuestro prójimo, nosotros, Señor, nos esforcemos por amarlo, Señor. Es nuestra responsabilidad amar a nuestro prójimo, Señor. Es nuestra responsabilidad ayudarlo en su necesidad hasta donde nos sea posible y tú nos lo permitas, Señor. Con toda sabiduría los vamos a amar, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias. Te damos gracias en esta noche por esta palabra que tú nos estás dando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos.